¿Qué tal? Bien, buenos días Juan, buenos días a todos los asistentes. Primero de todo, pues daros las gracias por participar en otra serie de webinars. Ya hay algunos asistentes que habéis estado previamente. Bueno, pues es una serie de webinars que estamos impartiendo cada 2 meses sobre distintas tecnologías o soluciones para la industria electrónica. El webinar de hoy lo hemos querido dedicar a la parte de protección eléctrica para la industria tanto electrónica como electromecánica. Bueno, siempre es bueno tener sistemas de protección, lógicamente protegiendo cada una de nuestras soluciones y bueno, abarcamos en este, digamos, rango de soluciones que hay en el mercado, que es súper extensa además. Entre ellas, pues abarcamos la parte de disyuntores magnetohidráulicos, que suele ser un componente muy común o protección de corriente. Pero hoy vamos a hablar también de relés de estado sólido, relés de alto voltaje, contactores, que son importantísimos también, especialmente cuando hablamos de alta potencia, y aplicaciones, bueno, pues que requieren protección elevada. Y también queremos meter algo en protección de motores. Los motores, bueno, vienen siendo cada vez más utilizados tanto en cadenas de automatización, y bueno, lo que conocemos también todo el mundo, ¿no? Línea marrón, automoción, etcétera. Entonces, hemos querido hacer un buen repaso a este tipo de tecnologías. Indicaros a todos pues que este webinar lo va a dar nuestro ingeniero de aplicaciones, Carlos González. Carlos, buenos días. Em, y nada, esperemos que lo disfrutéis y sobre todo que sea productivo para todos. Colgaremos también el webinar de nuestro blog e informaremos a tanto a los asistentes como los que no han podido asistir de que está disponible. Y poco más, dejaremos una ronda de preguntas al final del webinar. Os escribiré ahora por el chat un poco por dónde nos podéis ir poniendo estas preguntas. Y sin más dilación, pues nada, adelante, Carlos. Muchas gracias, Brian. Eh, bueno, muy buenos días a todos. Bueno, como acaba de comentar mi compañero Brian, ¿vale? Vamos a ver en este webinar, vamos a tratar, digamos, un factor que yo creo que es bastante importante, ¿no? A la hora de tener en cuenta, porque normalmente a la hora de realizar diseños, a la hora de diseñar equipos y sobre todo cada vez más con la ampliación de potencia que todos los equipos van adquiriendo, es importante adquirir no solo o utilizar no solo componentes que se vayan a encargar, digamos, de proteger un poco lo que sería la propia máquina, el propio dispositivo, a los usuarios, etcétera, sino que ya es importante adquirir, digamos, componentes o materiales que tengan una cierta calidad, tengan una cierta robustez, durabilidad, etcétera, y una precisión, ¿vale? Que nos permitan aumentar la vida útil del dispositivo, aumentar la seguridad de los componentes, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, por eso vamos a hablar sobre todos estos componentes muy importantes, muy interesantes y muy extendidos en el uso de todo tipo de maquinaria industrial, electrónica, desde simple electrónica de consumo a ya máquina herramienta, CNCs, pasando por aplicaciones industriales de todo tipo, transportes, etcétera. Entonces, vamos a ir viendo un pequeño repaso de estas distintas soluciones que vamos a encontrar en el mercado, en este caso con el fabricante Sensata, ¿de acuerdo? En este caso, Sensata es una empresa líder en cuanto a tecnología industrial, sobre todo en la parte de sensorización, todo lo que sería, digamos, sensores para todo tipo de aplicación industrial que nos podamos imaginar. Es una empresa que ya lleva muchísimos años en el mercado, digamos, o de vida útil o de vida a medida que ha ido adquiriendo también otro tipo de marcas o otro tipo de representadas para incorporarlos bajo su paraguas, digamos, ¿vale? Y es una empresa mundialmente conocida y muy extensa y muy grande que está involucrada en decenas y decenas de sectores, de aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí un poco a modo de ejemplo, ¿no? Pues podemos ver algunos de los sistemas, algunas de las industrias en las cuales vamos a poder encontrar
todos los productos de Sensata, ¿vale? Desde aplicaciones robóticas, sistemas de elevación para sensores, sistemas de aire acondicionado, temas de energía, energías solares, generadores eólicos, transporte, sobre todo también parte de telecomunicaciones, aeroespacio y defensa, iluminación. Como vemos, podemos encontrar sus componentes en todo tipo de aplicaciones que se nos puedan ocurrir, porque prácticamente para cualquier tipo de aplicación que podemos de los sectores o de las industrias involucradas que vemos aquí en pantalla, pues vamos a poder siempre encontrar pues, algún tipo de sensor, algún tipo de protector, digamos, de potencia, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a poder hacer uso de sus componentes. Y antes de empezar a entrar, de ya digamos un poco a entrar en harina, ¿no? E ir hablando de distintas soluciones, de distintos tipos de productos, recordar un poco algunas marcas de Sensata, porque a lo mejor algunos de ustedes pueden conocer, por ejemplo, AirPads o Clixon así por separado y no saber que está dentro de Sensata. Entonces aquí un poco indicar algunas marcas que podemos encontrar dentro de ese paraguas de Sensata y entre las que vamos a ver ahora, pues vamos a tener, por ejemplo, Craydon con relés de estado sólidos, tenemos AirPads con disyuntores magnetohidráulicos, Gigavac también con, por ejemplo, con relés de alto voltaje, contactores, Synergy 3 también lo vamos a poder encontrar con algunos relés switch, RID, perdón, y después otro tipo de marcas destinadas a otro tipo de productos de sensorización que digamos que lo vamos a dejar al margen de esta presentación. Como digo, en esta presentación vamos a centrarnos sobre todo la parte de potencia, de la electrónica, digamos, de potencia, la protección eléctrica con relés de estado sólido, alto voltaje, contactores, disyuntores magnetohidráulicos, ¿vale? Pero, como les acabo de comentar, podemos ver aquí un pequeño resumen de las distintas familias de las cuales Sensata pues, dispone de un amplísimo abanico de soluciones para todo tipo de aplicaciones, desde las comerciales más sencillas a aplicaciones más exigentes con certificaciones militares para aplicaciones de aeroespacio. Entonces vamos a poder encontrar aquí todos los productos de Sensata. Pero en este caso, como digo, no, empezaremos por la parte que vemos en la parte inferior, control de potencia, veremos relés de estado sólido, relés de alto voltaje y protección eléctrica, así como también contactores que va un poco junto al tema de los relés, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por la parte, una de las partes que a lo mejor muchos de ustedes ya pueden conocer de Sensata, que serían los disyuntores magnetohidráulicos, ¿vale? Normalmente, cuando vamos a cualquier tienda de ferretería, cualquier tienda, gran distribuidor de componentes eléctricos para instalaciones, etcétera, pues vamos a poder encontrar los típicos magnetotérmicos, disyuntores magnetotérmicos en el mercado, ¿vale? Bastante extenso en su, digamos, su distribución. Pero en este caso, Sensata se centra en los disyuntores magnetohidráulicos, ¿vale? Y un poco a modo de, digamos, una diferencia o un poco un resumen general rápidamente, tenemos que tener en cuenta que en el magnetotérmico vamos a proteger lo que sería del cortocircuito mediante un electroimán, ¿vale? Cuando la corriente pasa, se activa el electroimán, digamos, se genera campo magnético suficiente para desconectar el magneto térmico, pero después vamos a utilizar una lámina bimetálica que las sobrecargas de corriente, a medida que se va aumentando la corriente, se va calentando esa lámina hasta que llega a cierta temperatura en la cual la lámina salta, digamos, y desconecta el equipo, ¿vale? ¿Qué problema tenemos aquí? Como vemos en los dos últimos puntos, va a necesitar que se enfríe tras una sobrecarga para que la lámina bimetálica vuelva otra vez a colocarse en su posición inicial y, como podemos intuir, van a ser componentes sensibles a la temperatura, por tanto a las fuentes de calor. Y como digo, cada vez las aplicaciones son más potentes, generan más calor y normalmente incluso también se integran en un menor espacio, en un menor volumen. Entonces, claro, aumentamos la potencia en menor espacio, el calor va aumentando y ese calor de alguna fuente de calor que pueda estar involucrada puede afectar a estos magnetotérmicos y poder hacer que salten, que se activen de forma errónea o no cuando digamos, para el momento en el cual estaban diseñados. Y entonces, en este caso, las soluciones de Sensata basadas en disyuntores magnetohidráulicos digamos, va a estar formado por una doble, digamos, por un doble sistema en el cual vamos a tener un actuador y un solenoide, todo esto dentro del cual vamos a tener un fluido amortiguador por el cual va a ir desplazándose un émbolo, ¿vale? ¿Qué conseguimos con esto? Pues que ante sobrecargas, ¿vale? El campo magnético que se va generando en el solenoide va a ir moviendo el émbolo
va a ir atrayendo a ese émbolo a través de ese fluido amortiguador, y lo que nos va a permitir es que mediante ese fluido, mientras la selección del fluido que vayamos a utilizar, vamos a poder controlar el retardo que nosotros queramos dejar a este disyuntor para que se dispare, de forma que podamos, para un motor de arranque por algún equipo que tenga unos picos iniciales un poco elevados y duren un pequeño intervalo de tiempo al cual pues puede ser factible dejarlo, digamos, que funcione. Entonces, en este caso, actuaría de esta manera mientras ante una sobrecarga, pero en el caso de tener, por ejemplo, un cortocircuito, el campo magnético que se va a generar instantáneamente prácticamente va a ser tan elevado que directamente va a desconectar el actuador antes incluso de que el émbolo pueda llegar a moverse. Entonces, si nos fijamos en lo que acabamos de comentar, aquí la temperatura no va a tener un efecto como si lo tienen los magnetotérmicos. Es por ello que este tipo de disyuntores nos van a dar ese plus, nos va a dar ese plus de seguridad, ese plus de fiabilidad a la hora de poder instalarlo en cualquier tipo de aplicación industrial en la cual pues me da igual que la temperatura pueda ser, digamos que pueda tener una fuente de calor cercana, no vamos a tener que esperar a que se enfríe tras una sobrecarga para poder volver a reactivar el disyuntor. Entonces, digamos que vemos estas características extra que, a diferencia de los anteriores, pues nos van a ayudar para, pues, como digo, para tener una mejor prestación, una mejor fiabilidad y una vida útil también más larga, digamos, ¿vale? Y aquí ahora lo que vamos a mostrar van a ser distintas familias, pero primeramente comentar de modo general con esta familia de disyuntores magnetohidráulicos que vamos a poder encontrarlo es multitud de configuraciones, ya no solo mecánicas, sino también eléctricas, ¿vale? Prácticamente cualquier familia, si vamos a la hoja de características, al generador, digamos, de part number de referencia, vamos a poder ver que vamos a encontrar infinidad de opciones, configuraciones, miles, digamos, de configuraciones distintas si nos ponemos a ello, tanto en la parte mecánica como en la parte eléctrica. Pero ya después también tenemos distintos tipos de acabados en cuanto a montajes, terminaciones, tipo de palancas, serigrafías, etcétera, etcétera, ¿vale? Después, como digo, este tipo de disyuntor, gracias a las prestaciones, digamos, que aporta, pues vamos a poder encontrarlo también, pues vamos a estar reconocidos por ciertas certificadoras, digamos, y vamos a tener certificaciones UL, certificaciones de estándares militares, etcétera, etcétera. Digo, son unos componentes robustos, unos componentes fiables, que vamos a poder encontrarlo, pues prácticamente desde la aplicación más sencilla a la aplicación más compleja, pues ahí vamos a poder encontrar una solución que encaje en cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y primeramente empezaremos un poco así mostrando a algunas familias de estos productos. Y como vemos, empezamos por esta familia, la IAG, IUG, IEG, etcétera, que sería la solución económica, la solución de entrada a estos disyuntores magnetohidráulicos, ¿vale? Son unos disyuntores que también, como digo, vamos a poder configurar, tener distintos tipos de configuraciones, distintos tipos de disparos, ¿vale? Nos va a permitir por ejemplo, en alguno de los modelos, tener un salto intermedio en lo que sería el interruptor, de forma que podamos identificar si el salto del interruptor ha sido por sobrecarga o por cortocircuito. No salta directamente sin saber nosotros como usuarios por qué ha fallado. En este caso podemos conseguir conocer cuál ha sido el motivo del fallo, si una sobrecarga o un cortocircuito, por ejemplo. Vamos a poder encontrar configuraciones de 1 a 4 polos y distintos rangos de corriente. Como digo, esta es la solución más sencilla, la solución, digamos, más económica, la solución, digamos, de entrada a este tipo de familias de disyuntores, ¿de acuerdo? Ya después, ya empezamos a tener vamos a ir aumentando en lo que sería la robustez de este tipo de disyuntores. Ya pasamos a otra familia, a otras series, como vemos en pantalla, IAL, CL, LL, donde ya vamos a poder ir encontrando equipos, digamos, componentes que aumentan, digamos, pueden soportar mayor corriente, vamos a poder aumentar el número de polos, antes nos quedamos en 4, ahora podemos llegar a 6 polos, entonces aquí ya podemos llegar a equipos o incluir en equipos ¿no? hasta 5 amperios de corriente, y distintos tipos también de modos de disparo, de accionamiento, etcétera, etcétera. Digamos que depende, como digo, de la aplicación, pues ir eligiendo una familia u otra. Pero también es interesante saber que no solo vamos a poder encontrar estos disyuntores pues, para montar a lo mejor en panel directamente, sino que también vamos a poder encontrar soluciones para carril DIN, ¿vale? Para
con una instalación rápida y sencilla, y lo mismo, también vamos a poder encontrar con distintos tipos de configuraciones, así como también certificados, certificaciones y modos de funcionamiento, ¿vale? Esto es un poco para que vayan viendo, digamos, las distintas familias. Y ya por último tendríamos pues las aplicaciones un poco más potentes, las más complejas, aplicaciones en las cuales aquí este disyuntor puede llegar a manejar hasta 1200 amperios. Entonces, como vemos, ya estamos hablando de aplicaciones industriales muy exigentes, aplicaciones de transporte en algún equipo que requiera poder manejar esa alta corriente. Entonces, también vamos a poder encontrar disyuntores preparados para ello. ¿De acuerdo? Y como les estaba comentando anteriormente, no solo electrónica o electricidad, digamos, aplicaciones comerciales, sino también vamos a poder encontrar en esta familia de disyuntores ya con certificaciones militares, ¿vale? Con certificaciones del Estado QPL, en el cual vamos a poder cumplir con estos disyuntores pues, los distintos tests en cuanto a temas de vibraciones, golpes, corrosión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poder encontrar estos disyuntores, hay algunos específicos para aeroespacio, para incluir en aviones, y volvemos a lo mismo. Configuraciones mecánicas, configuraciones eléctricas, vamos a poder configurar, vamos a poder, digamos, generar el part number deseado para este tipo de dispositivos, y entonces ya podemos tener también este tipo de dispositivos en aplicaciones militares que nos exijan algún tipo de certificación militar que sea indispensable para poder incluirlo. Entonces, como vemos, electrónica de consumo, aplicaciones industriales, aplicaciones de transporte, militares, defensa, aeroespacio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, como hemos visto un poco, no he querido entrar en detalle en cada uno de los modelos, simplemente pues comentarles esto, la diferencia de los magnetohidráulicos con los magnetotérmicos, las distintas familias que vamos a poder encontrar, como digo, después si en lo que es la hoja de características de estos disyuntores, vamos a poder encontrar una tabla, digamos, en la cual generar el modelo de referencia que deseemos, y vamos a poder configurar todo tipo de parámetros para que se adecue y para que se ajuste lo máximo posible a nuestras aplicaciones. Entonces, como vemos, encontramos un amplio abanico de soluciones para poder incluir en todo tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, vamos a ver la parte de los relés de estado sólido, porque en este caso los relés de estado sólido, ¿vale? Nos pueden interesar incluirlos en distintos tipos de aplicaciones en las cuales, bueno, preferimos necesitar o preferimos utilizar componentes que sean no electromecánicos, es decir, sin partes móviles, que aumenten la vida útil del dispositivo, que tengan mayor fiabilidad, que sean más insensibles, digamos, a golpes, campos magnéticos externos, etcétera, etcétera. De forma que vamos a poder, con unos pequeños componentes, con unos pequeños relés, y como vemos en pantalla también, en distintos tipos de acabados, panel, carril DIN, para PCBs, para enchufar, etcétera, pues vamos a poder incorporar este tipo de relés para poder manejar distintas cargas, distintas corrientes en todo tipo de aplicaciones, como vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿de acuerdo? ¿Qué nos van a permitir estos relés de estado sólido? Como digo, aumentar la vida útil del dispositivo, cuanto menos piezas móviles, ¿no? Parte mecánica, digamos, en movimiento tengamos en el componente, pues menos partes pueden fallar, aumentando la vida útil de este dispositivo. De igual forma, vamos a poder incluirlos en aplicaciones industriales y de todo tipo gracias a su resistencia a los golpes, las vibraciones, mínimo ruido eléctrico al no tener digamos, esa bobina interior que puede tener los relés electromecánicos, ¿no? Para poder activar los relés. Bajo consumo, no necesitamos estas bobinas o alimentar esas bobinas para que activen la parte mecánica del relé, sino que directamente desde un pequeño microcontrolador, gracias a la electrónica interna que tienen los relés, pues activar, digamos, una señal luminosa internamente, y de forma que esté todo separado, lo que sería la parte electrónica, la parte eléctrica, pues conseguir con un mínimo consumo, con una pequeña señal, activar, digamos, y manejar grandes cargas en el lado de la salida. Entonces, gracias también a esa no utilización de partes móviles, vamos a evitar que digamos, la lámina que va a ir moviéndose, esos contactores, no van a generar chispas ni saltos ni arcos eléctricos, ni va a haber un rebote de la aleta a la hora de activarse, por lo cual en entornos hostiles donde pueden haber gases peligrosos,
podemos también aumentar la seguridad al evitar ese tipo de chispas, de saltos eléctricos y evitamos ese tipo de problemas que pueden llegar a grandes consecuencias con explosiones y destrucciones de los equipos, ¿vale? Además, también, como digo, al final van a ser controlados por pequeñas señales que nos va a permitir manejarlo incluso de pequeños microcontroladores directamente. Peso reducido, no tiene partes móviles, no tiene bobinas, no tiene nada, digamos, electromecánico internamente, es todo, digamos, basado en componente electrónico, por tanto, son componentes bastante más ligeros y, de igual forma, insensible a la posición, nos va a dar igual cómo colocamos este tipo de relés porque lo vamos a poder adaptar ya que no va a verse afectado por condiciones externas, golpes, ni tampoco, por ejemplo, el tema de interferencias de campos magnéticos externos que hagan que salte la aleta, por ejemplo, el contactor interior, por ejemplo. Entonces, gracias a digamos, a estas prestaciones, a estas características, en el portfolio de Sensata vamos a poder encontrar relés de estados sólidos adaptables a todo tipo de aplicaciones que puedan manejar, pues aplicaciones un poco, digamos, más versátiles, que puedan generar o manejar cargas, pues por ejemplo, como vemos de 10 a 125 amperios digamos, un encapsulado un poco más general, ¿no? Digamos, un producto más estándar, ¿vale? Podemos adaptarlo a multitud de aplicaciones, pero ya después podemos ir encontrando pues soluciones a lo mejor que sea de más bajo coste, porque necesitamos que la aplicación sea un poco de bajo coste, pues poder conseguir un componente que sea más sencillo que la versión estándar. Vamos a poder encontrar también versiones con doble salida, versiones para carril DIN que puedan manejar más corriente, distintas fases también, no solo los contactores para manejar, por ejemplo, solo una fase, sino también relés para poder manejar tres fases distintas. Como digo, vamos a poder ir adaptando todas estas versiones, todos estos, o ir incluyendo todas estas familias que vemos aquí en pantalla de altas prestaciones, en propósito general, digamos, tamaño, bajo coste, etcétera. Vamos a poder ir adaptándolo a todo tipo de aplicaciones. Y como vemos también las últimas, también tenemos las versiones para incluir en PCBs. Por tanto, también vamos a poder integrarlo en un tamaño todavía más pequeño en esas aplicaciones en las que el espacio y el volumen puede ser un factor también a tener en cuenta sin digamos, descartar todo el tema de las prestaciones eléctricas y desde el control que nos va a permitir para manejar pues, todo lo que pueden ser generadores, motores, cualquier tipo de equipamiento eléctrico, ¿vale? Este tipo de relés de estado sólido, ¿vale? Gracias a todas sus, digamos, a sus distintas configuraciones, capacidades, acabados, etcétera, pues vamos a poder encontrarlo un poco como vemos en pantalla. Distintos tipos de aplicaciones, por ejemplo, temas de alimentación, bebidas, en cuanto a cocinas industriales, temas de refrigeración, máquinas de refrigeración. Y aquí vamos a poder encontrar, pues, series, como vemos en pantalla, la serie 1, la serie DPI, series que no va a o series estándar, ¿no? Que nos van a permitir una mayor vida útil de los dispositivos, una mayor velocidad en cuanto a conmutación, pues para un mejor control de la temperatura de este tipo de maquinaria. Imaginémonos de una máquina de café industrial o una máquina de café ya, digamos, un poco más acabada, digamos, o más con mayores prestaciones, ¿no? Entonces, ese tipo de características que este tipo de relé nos va a permitir encima en un tamaño compacto que para esas máquinas, una pequeña nevera, una pequeña cafetera industrial, etcétera, o un horno o una nevera para laboratorio, por ejemplo, pues tener en tamaños reducidos para poder incluirlo en ese tipo de aplicaciones. Pero también vamos a poder encontrar unas versiones ya más robustas, con también otro tipo de señales de control, pues por ejemplo para equipamiento industrial, tema de CNCs, máquina de herramienta, todo tipo de moldeado plástico, temas de generación, digamos, de moldeado de aluminio, maquinaria industrial en general, máquina pesada que tenga que generar o que tenga que controlar grandes corrientes, que tenga que activar motores, todo ese tipo de aplicaciones, pues vamos a poder encontrar, por ejemplo, la serie DR22, la serie PMP, que volvemos a lo mismo. Nos va a aumentar o nos va a permitir tener una mayor vida útil de estos dispositivos, una rápida conmutación y encima además también compatible con señales de control digital externas también para poder controlarlo pues desde equipos panel PCs, HMIs y otro tipo de PCs industriales, equipos rugerizados, por ejemplo, para poder manejar todo este equipamiento industrial con las mayores de las prestaciones y de la seguridad. ¿De acuerdo?
pero también vamos a poder encontrar en controles de sistemas de iluminación, sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, calentadores, etcétera, gracias a, por ejemplo, imaginémonos el tema de no tener ruido acústico, por ejemplo, un sistema de ventilación o un sistema de iluminación en un hospital, por ejemplo, o en un domicilio, pues nos interesa que no haya un zumbido, por ejemplo, de un relé, de una bobina por aquí funcionando. Hay gente que es más susceptible a ese tipo de ruido eléctrico a través de bobinas. En mi caso, yo, por ejemplo, a veces puedo detectar o noto ese zumbido eléctrico de algunas fuentes de alimentación, de transformadores y demás. Entonces, gracias a este tipo también de, de componentes de relé de estado sólido, sin bobinas, etcétera, pues también nos podemos ahorrar ese tipo de molestias, ese tipo de inconvenientes en algunas aplicaciones que el ruido pues, puede resultar también un factor a tener en cuenta. Y después también podemos verlo también en transporte. Transporte en trenes, por ejemplo, pues sistemas de aperturas de puertas, sistemas de refrigeración, de calentamiento, de calentadores para, para los propios dispositivos, señalización para las vías de trenes. Entonces, volvemos siempre a lo mismo. Larga vida útil, en este caso, gracias a la no necesidad de partes mecánicas, pues mejor resistencia o alta resistencia a las vibraciones, a los golpes, que en transporte, sobre todo transporte ferroviario, sabemos que siempre va a haber unas vibraciones que, en este caso, gracias a estos relés, podemos evitar y podemos solventar. Además de que también, pues, gracias digamos, los rangos de temperatura en los cuales vamos a poder funcionar, también vamos a poder encontrarlos en entornos adversos, con exteriores, pues, por ejemplo, para esos sistemas de iluminación, de señalización ferroviario, de señales acústicas, señales luminosas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces podemos ver aquí eso, la serie 1 de DC o una serie, la CMX, para incluir en tarjetas PCB. ¿De acuerdo? Entonces, he querido también mostrarles un poco, darles a conocer todas estas o esta familia de relés de estado sólido, no entrar en cada modelo, porque como vimos en una de las transparencias anteriores, hay decenas de modelos de versiones de relés de estado sólido, pero volvemos a lo mismo. En el caso de que puedan necesitar, pues pueden consultar el manual el datasheet de estos relés de estado sólido de Sensata o contactar con nosotros para intentar buscar la solución que sea más, que encaje mejor en la aplicación que ustedes necesiten. Y entonces podemos definir un part number con unas características determinadas para que ustedes puedan incluir y puedan integrarlos en sus diseños. ¿De acuerdo? Ahora, relacionado también con el tema de los relés, tema de disyuntores, control de potencia, etcétera, vamos a dar un salto más allá a la hora de manejar cargas o manejar voltajes que pueden exceder lo que los relés de estados sólidos pueden manejar. Y en este caso vamos a encontrar una familia de relés de alto voltaje que pueden llegar a manejar, pueden llegar a soportar hasta 70.000 voltios, ¿vale? Con estas familias de relés de alto voltaje sensata vamos a encontrar todo tipo de configuraciones también, donde vamos a tener eléctricos con vacío, con gas, diseñados también para un tamaño compacto, ¿vale? En el cual va a permitir una separación física también entre lo que sería la parte eléctrica, digamos, de la parte de control, la parte eléctrica, y vamos a poder encontrarlo gracias a, digamos, a sus distintos tipos de configuraciones, tanto si son vacíos, rellenos de gas, relés RID también, pues vamos a poder adaptarlos a distintos tipos de soluciones que puedan necesitar controlar o manejar esos altos picos de voltaje que los relés de estado sólido u otro tipo de relés más convencionales no pueden manejar y no podrían soportar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, Sensata o Gigavax, digamos la marca interna que está bajo el paraguas de Sensata, vamos a poder encontrar pues, un amplio abanico en cuanto a soluciones con distintos acabados, ¿vale? Distintas configuraciones. Como vemos, soluciones de un único polo, una única salida, un monopolo, dos salidas, etcétera. Así también como con la HA2 biestable, normalmente abierto, normalmente cerrado, etcétera, etcétera. Digamos, las típicas configuraciones que podemos encontrar en los relés, pero en este caso con una construcción mucho más robusta, mucho más resistente para poder manejar, pues como vemos eso, 70.000 voltios sin problema ninguno para aplicaciones muy exigentes. Entonces aquí vemos algunos modelos de ellos en función un poco del tipo de configuración que vamos a encontrar. Y todo esto en tamaños bastante pequeños para lo que son, como vemos, pesos, no, algunos no llegan ni a 300 gramos. Entonces son soluciones bastante, digamos, ligeras para lo que tienen que soportar este tipo de relés. Y como digo,
Antes estábamos con maquinaria o con los redes de estados sólidos para equipamiento a lo mejor más comercial, equipamiento, máquinas, por ejemplo, una cafetera, un calentador de agua, sistemas de aire acondicionado, etcétera. Pero aquí ahora estaríamos hablando de, por ejemplo, manejar aplicaciones un poco más complejas en cuanto a temas de voltaje. Por ejemplo, podemos encontrarlo en aplicaciones de comunicaciones, donde podemos encontrarlo en unidades de sintonización de antena, acopladores de antena, donde vamos a tener eso, en equipos de comunicaciones donde pueden haber grandes picos de voltaje y el relé aquí va a poder manejar sin ningún tipo de problema esas cargas. En resonancias e imágenes de resonancia magnética en el sector de la medicina, por ejemplo, entre las grandes bobinas que incluyen este tipo de equipamientos, pues podemos manejar todo ese tipo o controlar y gestionar este tipo de equipo, ¿vale? Gracias a estos relés. Y después también en sistemas de iluminación, por ejemplo, pero ya no un pequeño sistema de iluminación, ¿no? Ya estamos hablando de sistemas de iluminación, por ejemplo, grandes centros comerciales, aeropuertos, pistas de aeropuertos, aplicaciones industriales con muchos sistemas de iluminación, digamos, con mucha iluminación compleja, etcétera. Entonces, de forma que nos aumente o nos ayude, por ejemplo, a aumentar la vida útil de todo el sistema sin ningún fallo. De igual forma, también sistemas de, por ejemplo, en fuentes de alimentación de alta tensión conmutadas, pues también para aplicaciones industriales que requieran de mucha potencia, de mucha energía y demás, pues también para esta conmutación interna que pueda generar, que pueda utilizar este tipo de fuente de alimentación, pues tenemos que utilizar este tipo de relés de alto voltaje para poder manejar esa conmutación rápida con esos voltajes, los cuales los relés de estados sólidos no son capaces de llegar a esas tensiones. Entonces, como vemos, depende del tipo de aplicación que ustedes puedan estar desarrollando, ya sea lo más sencillo, que pueda ser una pequeña PCB para activar un pequeño motorcito, o pueda ser una aplicación de máquina herramienta, una gran CNC, o sistemas de iluminación industrial para un centro comercial, para un aeropuerto, etcétera, pues vamos a poder encontrar todos estos relés para poder manejar todas esas cargas. ¿De acuerdo? Y relacionado también con todo esto, tema de los relés, que hemos estado viendo, también vamos a poder encontrar contactores, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, contactores pues, para estar trabajando con distintos tipos de baterías, pero en distintos tipos de aplicaciones. Y entonces aquí vemos en pantalla algunas familias, desde contactores comerciales de 12 a 1000 voltios hasta 600 amperios, ya digamos para cuando hacen falta, digamos, grandes volúmenes de contactores para poder para integrar en las distintas soluciones que tengamos, pero ya después, como vemos aquí, podemos ir encontrando la solución en la serie GX y MX, contactores especializados en los cuales ya tienen certificaciones militares, ¿vale? Para poder incluir pues, un vehículo de combate o en un generador de energía que recargue las baterías del equipo también, pues con certificación militar. Contactores de alto voltaje también, hasta 1500 voltios, ya versiones también más robustas que puedan manejar hasta 1000 amperios de corriente. Y ya después, en el caso de que puedan necesitar también, pues a lo mejor unos contactores compactos, sellados, pero que sean de un tamaño más reducido, pues también encontrar una familia de mini contactores, digamos, en este portfolio. Volviendo a lo mismo como con los relés de estado sólidos, los relés de alto voltaje, los disyuntores magneto-hidráulicos, con los contactores vamos a poder encontrar también distintas series, distintas familias en función de la corriente a la cual vamos a estar trabajando, configuraciones de polos, de salidas, normalmente abierto, normalmente cerrado, voltaje para controlar la bobina interna para activar los contactores, todo tipo también, digamos, de lo que serían de voltajes, como vemos un poco en pantalla en algunos modelos, 12, 24, 48, 72, 120, 240 de alterna, etcétera, si necesitamos certificación UL, etcétera, etcétera. Entonces, aquí un poco es simplemente una pequeña captura de todo lo que podemos encontrar en esta familia de contactores. Y como les comentaba también, el tema de, por ejemplo, la parte militar, ¿vale? Aquí vemos un contactor de la serie MX y en este caso cumple con ciertas certificaciones militares a la hora de realizar los test, temas de corrosión, golpes, vibraciones, etcétera, etcétera, que en aplicaciones militares puede ser un requisito indispensable y entonces podemos incorporar este tipo de equipamiento en entornos hostiles, por ejemplo, imaginémonos, como digo, un generador de gasoil en el cual va a ir generando o va a ir generando la señal eléctrica, pero a su vez tiene que ir cargando las baterías de un vehículo militar, etcétera. Entonces,
estos contactores que a lo mejor necesitan resistencia a la temperatura, resistencia a la humedad, resistencia a los golpes, vibraciones, etcétera, pues todo ello lo podemos conseguir con este tipo de contactor con certificación. Como vemos aquí en una de las características, puede conseguir también mejor todavía que el IP69K, que es chorro a presión, alta temperatura, etcétera, y como hemos testeado para temperaturas de hasta 200 grados centígrados. Entonces, como vemos, también con estas familias de contactores, en el caso de que puedan necesitar con alguna señal de control adicional, alguna versión, pues podemos ir evaluando y definiendo algún part number para que ustedes puedan integrarlo también en todo tipo de aplicaciones. ¿De acuerdo? Y aquí he querido dejarles en una pequeña tabla comparativa, ¿vale? De los distintos componentes que hemos visto, relé de estado sólido, alto voltaje, contactores. También están los relés RID, que no hemos entrado en detalle porque nos hemos querido centrar un poco más en la parte de lo que serían los relés de estado sólido, alto voltaje, baterías, etcétera. Y entonces aquí podemos ver una clasificación general en cuanto a las características generales y dónde vamos a poder encontrarlos o, digamos, cómo definir el uso de cada uno de ellos, pues para poder saber dónde podemos incorporarlo. Esto, digamos, va a estar aquí en la presentación. Cuando les enviemos la presentación en PDF, cuando puedan consultarla, pues lo van a tener aquí. También, si van a necesitar, si necesitasen algún tipo de información adicional sobre alguna de las familias de productos que hemos estado viendo, pues también no duden en contactar con nosotros, con los comerciales, para poder eso. Si necesitan algún tipo de información extra, ver qué part number podemos definir para las aplicaciones que ustedes necesitan, pues podemos ir mirando entre las distintas soluciones para adaptarlo a lo que ustedes necesiten. ¿De acuerdo? Y una vez hemos visto el tema de relés, contactores y demás, por último vamos a ver lo que sería la parte de protección de motores. Porque si bien hemos estado hablando de lo que sería la protección eléctrica, arranque de motores, arranque de maquinaria industrial, etcétera, otro componente que en este caso va a ser un componente muy sencillo mecánicamente, o sea, tecnológicamente hablando, ¿vale? Pero que también requiere o que también adquiere una mayor importancia es la parte de la protección de motores. Allá donde este tipo de aplicaciones, como vemos en pantalla, sistemas de aire acondicionado, refrigeración, electrónica, digamos, componentes de consumo para hogares, generadores, automoción, máquinas, motores industriales, va a ser importante poder manejar y controlar las sobrecorrientes, digamos, sobrefuncionamiento, digamos, de estos motores y evitar su deterioro, su destrucción o digamos, evitar que estos motores pues, puedan verse afectados. Y es por ello por los cuales Sensata también desarrolla una serie de, digamos, de protector de motores para integrar directamente algunos sobre el bobinado directo de los motores eléctricos, otros, digamos, sobre el encapsulado externo. Entonces, vamos a poder configurar, en este caso, con las distintas versiones, distintas familias que tenemos en SATA, hasta 12.000 modelos distintos o 12.000 referencias distintas de protector de motores que nos permitan proteger los motores eléctricos de sobrecarga, ya que este tipo de protector a medida que aumenta la corriente que va circulando por el motor, una lámina interna que tiene el protector, pues saltará, desactivará dará el aviso, dará la señal de control para desactivar el motor cuando llega a determinada temperatura. De forma que eso sería lo más sencillo. Después vamos a poder encontrarlos algunos con doble lámina interior, de forma que una va a poder gestionar los picos de corriente, digamos, de arranque y otros cuando ya esté funcionando de forma continua, de forma que podamos tener esa doble verificación de seguridad para el motor. Y después vamos a poder encontrarlo en soluciones fenólicas con este, digamos, material, este componente, esta resina plástica, digamos, también para otro tipo de aplicaciones en las cuales vamos a poder encontrar soluciones trifásicas para motores trifásicos, por ejemplo. Pero como digo, estas soluciones, gracias a los distintos tipos de acabado, los distintos tipos de configuraciones, temperaturas, etcétera, etcétera, nos va a permitir generar miles de modelos de referencia para poder utilizarlos e incluirlos en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Vamos a encontrar, como les comenté, los que serían encapsulado metálico, los que vemos aquí más o menos de mitad hacia la izquierda, y ya después vamos a encontrar los fenólicos con esta resina, digamos, con este composite, este material plástico, en otra familia de componentes, ¿vale? Que nos va a permitir también configurar distintos tipos de controlar las distintas fases, nos va a permitir controlar un mayor
motores de mayor tamaño, con mayores capacidades, etcétera. Y además también permitirnos otro tipo de terminaciones especiales, conectores, que a diferencia del anterior a lo mejor son simplemente cable pelado o con funda Mylar, que tenga las puntas estañadas y algún otro pequeño acabado, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, para aplicaciones, pequeñas aplicaciones, aplicaciones industriales, sistemas de iluminación, pues vamos a poder encontrar distintas familias y como vemos, en función de la necesidad de dónde incluir este protector, por ejemplo, si va directamente sobre el bobinado, tendríamos los 4 primeros modelos, 9700, 2AM, 7AM o el 8AM, o si no, o no es necesario o no podemos incluirlo directamente sobre el bobinado, pues podemos decantarnos por las versiones fenólicas. Después vamos a poder controlar una fase o también 3 fases. Y ya después, como digo, tipo de sellado, tipo de acabado, si es con epoxi, con algún tipo de recubrimiento plástico, etcétera, alguna acabado especial para los subterminales, digamos, como vemos en pantalla, ya sería empezar a ir un poco buscando, pues, qué es lo que ustedes podrían necesitar para este tipo de protectores, ¿vale? Y también vamos a poder encontrarlo para aplicaciones de sistemas de aire acondicionado, de generadores de, digamos, pues, de refrigeración y aire acondicionado. Versiones también, como digo, no solo de una sola fase, sino también de 3 fases, no solo una lámina bimetálica en su interior, también versiones con 2 láminas internas, y entonces distintos tipos de acabados para cualquier tipo de aplicación relacionados con sistemas de refrigeración, de calentamiento, calentadores, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, tenemos un portfolio interesante y extenso para poder incluir en pequeños motores o ya en aplicaciones industriales muy avanzadas. Pero esto que nos va a permitir, pues para aplicaciones sencillas, pues podemos ir pasando directamente adquiriendo estos protectores de motores. Para, si nosotros somos fabricantes de motores, integrar directamente esos sensores en los motores, o si nosotros diseñamos algún otro tipo de producto ya más acabado, un generador, por ejemplo, pues con esos motores que yo adquiero, pues añadirle esta protección externa, esta protección extra para esos motores y aumentar la vida útil de los dispositivos y evitar su deterioro o su destrucción, por ejemplo. Para sistemas de iluminación mismo, podemos incluirlo directamente nosotros como fabricantes de sistemas de iluminación o como, por ejemplo, si fuésemos los integradores para distribuir los sistemas de iluminación y añadir esta protección extra para desconectar los sistemas de iluminación en caso de sobrecargas, en caso de que ya aumenten, de que alcancen temperaturas o excedan las temperaturas requeridas, etcétera. Y lo mismo, como vemos, pues también con sistemas de aire acondicionado. Sí, depende de en qué punto nosotros como fabricantes, diseñadores, integradores, etcétera, allá donde nos encontremos, pues vamos a poder integrar la solución en el motor. Después podemos nosotros en el compresor, si hacemos uso de motores externos y utilizamos este tipo de protectores externos, o si ya somos el generador, digamos, el que prepara, digamos, o distribuye, pues por ejemplo, un generador o un sistema de refrigeración de laboratorio ya acabado, el cual tiene un compresor, etcétera, etcétera, pues también poder incluir este tipo de protector para aumentar también la vida útil de los diseños de los dispositivos que estemos diseñando. ¿De acuerdo? Y esto ha sido todo el webinar de hoy. Como ven, Hemos hemos hablado hablado de de bastantes cosas, temas de disyuntores magnetohidráulicos, relés de estado sólido, relés de alto voltaje, contactores, protectores de motores, que como digo, si bien podemos encontrar con este tipo de componentes o algunos de ellos, digamos, de forma general, digamos, componentes extendidos así un poco en el mercado, aquí entramos en el uso de componentes ya más fiables, con más robustez, con más fiabilidad, pues para estas aplicaciones, las cuales, oye, si voy a tener que controlar grandes cargas, proteger al usuario o a la propia máquina, pues me interesa poder incluir los mejores componentes con la mejor protección, con la mejor certificación y los mejores acabados posibles para asegurarme que mis dispositivos, nuestros equipamientos industriales, etcétera, o nuestras maquinarias, pues puedan seguir funcionando sin ningún tipo de problema la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, como dije anteriormente, si necesitan algún tipo de información adicional sobre algún modelo, alguna familia de componentes, etcétera,
no duden en consultar con nosotros. Podemos tener una videollamada, una reunión, definimos algún tipo de part number, vemos qué tipo de componentes les pueden necesitar y podemos también mirar el tema de muestras para que ustedes puedan ir haciendo pruebas con ellos, puedan testearlo, verificar, ver que se adecua a sus requisitos y así poder diseñar, poder llegar a esa fase de diseño, fabricación, etcétera, de la forma más rápida posible, con el menos costo posible, reduciendo todos esos tiempos y todo ello digamos, sin olvidarnos de la calidad en cuanto a este tipo de componentes. ¿De acuerdo? Pues esto ha sido todo, así que muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, Carlos. Súper interesante el webinar. Hemos dado un buen repaso, bueno, pues a todos las soluciones disponibles en estos momentos para los temas que teníamos que tratar. No tenemos preguntas en el chat. En cualquier caso, daros las gracias a todos los asistentes por asistir al webinar y más por vuestro tiempo. Que sepáis que estamos aquí a vuestra entera disposición. Tenemos todo el equipo a plena disposición para atender cualquier duda, pregunta, si necesitan muestras, definición, como ha dicho Carlos, de part numbers o de soluciones. Aquí estamos a vuestra entera disposición. Sí que nada, daros las gracias a todos por la asistencia y esperamos esperamos veros en futuros webinars. Carlos, muchísimas gracias por el webinar, súper profesional como siempre y hasta la próxima. Gracias. Que tengan un buen día, hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.